Bienvenido a su programa Tiempo de Impacto. Hoy tenemos un invitado que ya se ha convertido en parte del programa, porque los televidentes y los amigos me requieren, ¿cuándo que tú vas a llevar al general Percio La Peña? Porque los temas que tratamos son temas de interés, no solamente en la República Dominicana, sino interés a nivel del mundo, ¿no? El globo terráqueo en peligro, arde el planeta Tierra. Entonces tenemos al general Rafael Percival Peña de nuevo en el programa para seguir el tema que iniciamos en el Canal 6, Canal del Sol, sobre Corea del Norte y los Estados Unidos versus, o sea, el boxeo, ¿no? La batalla entre ellos dos, de enseñar su músculo y decir yo soy más fuerte que tú, si yo te voy a desaparecer del mapa y ese tipo de palabras. Pero ahora hay un nuevo ingrediente, general. Sí, hay un nuevo ingrediente. Usted me decía en ese programa que había, que se consideraba como una tercera guerra mundial, esa guerra fría tan fuerte que hay entre los países desarrollados, que son países que tienen condiciones nucleares. Pero ahora viene un nuevo ingrediente que es reciente, y es que Putin, el presidente y amo y dueño y señor de Rusia, ha manifestado que le va a retirar el cariño, que le va a retirar como el apoyo, no, porque no es un apoyo, es la condición prácticamente de amistad a los Estados Unidos, porque está metiéndose con sus aliados, los está haciendo quedar mal con sus aliados, y que iba a venir una guerra, pero una guerra económica, para hacer que la devaluación del dólar sea perfecta y que sea ejecutada, y que esa es otra forma de guerra, ¿no? Ahora es una guerra económica. Entonces se plantearon una serie de posiciones en ese sentido con relación a la devaluación a nivel internacional y el no uso del dólar, sacarlo prácticamente de circulación desde el punto de vista como moneda internacional y como moneda que usted puede hacer trueques y puede hacer comercios internacionales. Esa es la posición actual. Hubo un simposio en los mismos Estados Unidos sobre el tema de economía en Estados Unidos versus relación los demás países del mundo, tanto Europa, con las marcaciones que existen. Y en ese simposio, ¿no?, se hizo una evaluación de la posición exacta que se encuentra el dólar en este momento en cuanto a su valor real. Y en ese simposio se llegó a una posición de que el dólar sí había tenido un tipo de evaluación real con relación a lo que ha hecho los Estados Unidos y Trump como su representante en la economía norteamericana. ¿Qué usted podría aportar en ese sentido? Que ya no estamos hablando de una posición de musculatura, sino ya es como un principio de una guerra económica, de destruir una parte importante del poderío de los Estados Unidos, que es el dólar. Mire, muy buenas noches y gracias por la invitación de nuevo, capellán, y a los amables televidentes que nos han visto a través de su pequeña televisión en sus hogares. Esa pregunta que tú me has dicho, una guerra económica, puntualizada en la hegemonía de las grandes potencias, correcto, tratando de dominar el mundo y el escenario, podríamos, de la diplomacia internacional. Vladimir Putin es un político bien acabado. Su descendencia viene desde antaño, desde muy joven, siendo abogado en la KGB, y conoce la intríngulis del mundo. La Federación Rusa
no deja de ser nunca y no ha dejado de ser nunca la URSS. En su cimiento, ellos hicieron esas transformaciones porque se tenían que adaptar al capitalismo. Y esa transición al capitalismo le ha dado efecto, pues la economía se ha recuperado. Pero Estados Unidos, como una hegemonía internacional, donde sus presidentes y también los reyes son elementos del poder, pero no son las élites supranacionales que controlan la economía del mundo. La economía de Estados Unidos, acuérdate que la Reserva Federal son 12 bancos privados que controlan esa economía. Lo mismo pasa en Europa y lo mismo está pasando ahora mismo en algunos países que no se han querido adaptar a ese sistema político, financiero también y diplomático, podríamos decir, en un aspecto del Medio Oriente, por ejemplo. Gaddafi tenía su banco central, nunca se adaptó al Fondo Monetario Internacional y al Banco de Reserva de los poderosos del Banco Central Europeo, y por eso se lo llevaron. También pasó lo mismo con Gaddafi, con Saddam Hussein. Entonces, esta economía del mundo hoy en día, controlada por lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, establecido en Bretton Woods, cuando se estableció el patrón oro, que la moneda estaba vaqueada, podemos decir, por el oro. Hoy en día, después de la década de los años 70 aproximadamente, Richard Nixon y Henry Kissinger establecieron que todas las negociaciones que se iban a hacer y lo que iba a mover al mundo, que lo que mueve el mundo son dos elementos. Primero, el dinero, y segundo, el petróleo. Cuando ellos establecieron esos poderes, esa supraélite del mundo, que debían aumentar el petróleo a un 400%, en ese entonces, el más famoso manifiesto de Tai y la creación de la OPEP, se estableció ese petrodólar. Y el petrodólar, todo el que quería comprar petróleo tenía que comprarlo con monedas norteamericanas, el dólar. Es tanto así que esto establecido pasó una debacle en esa situación. En 1971, Richard Nixon se dio cuenta y comenzó y estableció la diferencia de que el patrón oro ya no estaba estableciendo las regularidades a nivel mundial. Y entonces Francia y otros países comenzaron a comprar el oro y comenzaron a establecer sus fuerzas económicas. Más tarde que nunca, podríamos decir, y pasaron varias décadas, después del colapso de la Unión Soviética y el colapso del famoso cortina de hierro de los comunistas en ese entonces en Europa, se estableció un parámetro y vinieron otras transformaciones y otro nuevo mundial a establecer las reglas de juego. Y en estas reglas de juego ya para el año 2017, ahora apenas día, el 18 de octubre, el yuan va a sustituir al dólar. Donald Trump, que le ha tocado lidiar con esta situación, pero que esto se veía venir por el colapso financiero del 2008 en Estados Unidos, y mucho antes de eso, ahora mismo, en esta debacle financiera que hay a nivel mundial. La gente me diría, pero ¿cómo que hay una debacle financiera a nivel mundial, una guerra económica, en otra palabra? Yo le digo que sí. ¿Por qué? Fíjese Europa, España, en un conflicto de independencia de Cataluña, Turquía también en otro referéndum, dos países diferentes, en tierra de un Estado tratando de independizarse, los kurdos y los catalanes. Claro. Entonces, si nosotros vemos el panorama en América, en el viejo continente, Grecia, España, Portugal, Italia, Irlanda, con problemas económicos y sus economías, porque ellos ya no son, ellos dejaron de ser países. Hay muchos países, el nuestro, ha dejado de ser país por la deuda externa que nosotros hemos acumulado. Y España debe ahora mismo 2 trillones de dólares de deuda. Wow. No hay forma que España se recupere de esa forma.
Y por eso Cataluña, que tiene un Producto Bruto Interno mucho más elevado, de un 20%, quiere independizarse porque tiene que asumir el costo de toda la España completa. Mucho más complicado es cuando vemos a Estados Unidos con una deuda. ¿Sabe cuál es el primer acreedor de Estados Unidos? Son los chinos. Estados Unidos le debe y le toma prestado a los chinos. Entonces, lo que han establecido el patrón yuan y devoronado lo que era el patrón petróleo que lo estableció Nixon y Henry Kissinger en los años 1973, hoy en día el yuan toma una ventaja sobre la economía mundial. Todos los negocios que se vayan a hacer en el mundo, ahora en esta guerra económica, porque una guerra económica establecida, y lógicamente tienen que comprar yuan, ya no va a ser dólar. Ahora, apenas días, 2 días, 18 de octubre. Este tema que estamos tratando es un tema reciente. Entonces, eso fue en esta semana. ¿Qué viene a suceder? Que acaba de finalizar. Que el comité político y la organización política comunista va a reelegir de nuevo a Jiang Zemin. Y Jiang Zemin, así como todos lo ven, es uno de los políticos más duchos, que pudo salir de la cárcel de lo que era otrora de Mao Zedong y ese grupo de los 4 bandidos, y catapultarse, salir vivo, y hoy es el líder de la China, una China que está entre los de BRICS, que son varios países, entre ellos un latinoamericano, que es Brasil, que son los que están estableciendo las reglas de juego, incluyendo la India, la China. Entonces, en ese conglomerado de lo que tú mencionaste recientemente, de lo que era el mar meridional de China, establecido por la China, una de las mejores economías del mundo, Japón, otra de las mejores economías del mundo, la Unión Soviética, mayor productor, podríamos decir, de gas y petróleo del mundo. O sea, son economías fuertes, donde Estados Unidos ha perdido su hegemonía y ellos no lo quieren reconocer. Es el caso también particular de lo que es la alta tecnología y la tecnología de sexta generación que está controlando China y está controlando también la antigua Unión Soviética. Entonces, nosotros tenemos nuestras intenciones de decir que los grandes cambios que se vienen a producir ya equivalados, por ejemplo, de la injerencia de China en Latinoamérica. La gente no sabe, pero hay una base militar en Argentina, China. La gente no conoce eso. Que los chinos tienen una base militar también en Darfur, en Somalia. ¿Por qué en Darfur? En Darfur se ha descubierto, Darfur es Somalia, uno de los más grandes reservas de petróleo del mundo está ahí en los pies de los somalíes. Y ese país se muere dividido en 2 y se muere en guerras fratricidas entre ellos. Sin embargo, usted encuentra los chinos, los norteamericanos, los rusos, los franceses metidos ahí en una guerra subterránea fría entre ellos, donde hay 10.000 soldados chinos ahora mismo. En Djibouti, que queda en el cuerno de África, Eritrea y Somalia, ahí hay soldados chinos ahora mismo. O sea, ¿qué se está viendo? En otras palabras, que la hegemonía y el problema bilateral o bipolar que existía anteriormente durante la Guerra Fría que tú mencionaste, nosotros ahora mismo estamos en una guerra verdaderamente caliente, con el problema grande de que el profesor Samuel Huntington en su libro El choque de civilizaciones, y también Sidney Brinnick en su famoso libro, el hombre que creó lo que es el ISIS de hoy, el Al-Qaeda de entonces, los Feyadines, ese hombre, Sidney Brinnick, que era funcionario del gobierno de Jimmy Carter, lo creó. Y hoy nosotros podemos decir que el profesor Samuel Huntington no se equivocó. Decía este hombre en ese libro, creo que la página 166 de su libro, dice lo siguiente: si tiene armas nucleares, Estados Unidos no va a pelear contigo. El gran error de Saddam Hussein, con todo el petróleo y todo lo que tenía, fue que no llegó a capitalizar en 5 años las energías o las plantas nucleares, una que tenía que se llamaba Osiris, que significa Dios de la muerte, que fue destruida en 1986 por los israelitas, 2 escuadrones de F-16
y un escuadrón de F-18 bombardearon y destruyeron esa parte. Si él lo hubiese logrado eso, yo estoy seguro que Estados Unidos no hubiese peleado. Óigame bien, general. Donald Trump, también reciente, de esta misma semana, luego de una, vamos a decir, de una revisión de las armas nucleares en Estados Unidos, cuando a él le presentaron lo que realmente Estados Unidos disponía, él dijo la palabra siguiente: eso lo vamos a multiplicar por 10. Yo dije, pero ven acá, pero es verdad que este hombre es loco. Porque cuando recibí la información, porque él no se da cuenta que él es una bolsa de valores andante y que sus palabras, sus actuaciones podrían crear problemas económicos, porque todo está enlazado. El hecho de que él haya dicho esas palabras ya crea como un nerviosismo porque él está presentando nuevos músculos, él está presentando una musculatura más fuerte frente a los países que realmente, siguen la carrera armamentista nuclear. Y yo veo eso como algo fuera de lugar. Muchos analistas de Estados Unidos han dicho que esa fue una posición, yo le llamo posición estúpida, posición fuera de lo correcto con relación a lo que es un presidente como una nación en los Estados Unidos. Yo personalmente no lo veo bien, porque entonces agrava la crisis, porque llega un momento, como lo hablamos en el programa anterior, que enseñar músculo y decir yo soy fuerte tiene un final. Y el final de eso es alguna reacción de las partes, como es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, que precisamente Rusia, precisamente en esta semana, le dio vamos a decir, su respaldo y aseguró que ellos son sus aliados realmente. Entonces, ¿qué son mensajes y metamensajes que se van cada nación dando? Que eso no creo que lleve a ningún lado. Y sobre todo lo que hace que deteriora la economía, sobre todo los Estados Unidos. Recuérdate que la bolsa de valores de los Estados Unidos vive del nerviosismo. ¿Tú me entiendes? Pero siempre, y en cualquier momento se le cae. Pero todas las bolsas de los valores en los distintos países es por el nerviosismo. Sí, pero Estados Unidos incide la política que en Estados Unidos, recuérdese que Estados Unidos depende de lo que nunca se violó. Sí. Que fue su propia imagen interna. Donald Trump ha hecho violaciones que ningún presidente la había hecho en todos los sentidos. Es que la tiene que hacer, es que hay un debacle en la política internacional de Estados Unidos y que venías arrastrándose desde hace más de 15 años y en una ambivalencia de situaciones de la misma creación del ISI. De la misma creación del ISI. El general Rafael Perciba Peña está de acuerdo con ciertas posiciones de la política internacional que ha asumido el presidente de los Estados Unidos. Déjame explicar. Porque eso crea un equilibrio déjame explicar. En el mundo del espionaje y del contraespionaje, hay informaciones clasificadas y desclasificadas que son puertas abiertas. Pero este hombre recibe informaciones de toda parte del mundo y él sabe lo que se está tejiendo en contra de Estados Unidos. ¿Cómo puede él contrarrestar esta situación en ese valladar de intereses del mundo que hay? Diciendo yo soy fuerte, tengo mucho músculo y puedo y voy a multiplicar por 10 mis armas nucleares. Déjame terminarte. En el mundo de ese espionaje y contraespionaje no hay casualidades. Hay operaciones bien hechas y hay operaciones mal hechas. Entonces, él que maneja información, y además de esto, y hay que decirlo, no es un político de fuste. Para él alcanzar el tren que ha asumido de la política internacional, él lo que se dedicaba era a construcciones de edificios y a concursos de belleza.
para hacer esa transformación de cambio, se sonríe, Sí, y asimilar todos los datos e que informaciones. la diferencia es abismática. Y además de que, ¿qué te puedo yo decir? Pero no, Los poderes en Estados Unidos lo eligieron a él y dijeron, tú eres el hombre capaz de hacer lo que nosotros queremos que se haga. Es que había una crisis en el status quo, Claro. en el establishment, en el Ok. que estaba viviendo Ahora Estados sí estamos Unidos. entendiendo. Entonces nosotros tenemos que analizar eso. Él surge de esa crisis. De esa crisis. Y entonces por eso le dijeron, nosotros creemos que usted tiene todas las condiciones para hacer lo que nosotros queremos que usted haga. No, mira, él se maneja de esta forma y es el gran error. Él no puede manejar un Estado como Estados Unidos, la primera potencia del mundo, con todos los intereses, con ¿tú sabes cuántas bases militares hay alrededor del mundo de Estados Unidos? 751 bases. Jesús, 751 bases. o sea, militares. que están a tiro de hit para cualquier objetivo. No, una base militar se refiere a por encima de los 10 hombres, ya es una base militar. Sí, pero geográficamente en sitios estratégicos. Sí. Y la CIA juega un rol preponderante de todas estas informaciones que le llegan a él, a un Valladal. Fíjate cómo ellos en África, que no le tenían ningún interés, forman el AFRICOM. ¿Por qué? Sí. Porque en el AFRICOM, ahí en África, hay muchísimo interés, hay muchísimos minerales. Oiga. Hoy en día, señores, el diamante, el diamante anda rodando. La gran tecnología de la sexta generación de lo que nosotros llamamos al transhumanismo, la nanotecnología, que han quedado rezagados y que hoy estamos viviendo a lo que es robot líquido. La gente no entiende eso. Que ya nuestra generación, que van a nacer nuestros nietos, ya no van a ser completamente humanos. Pero la gente se rechaza a aceptar esto. Y nosotros estamos viviendo en una transformación tan grande que Estados Unidos, en sus bemoles, se ha quedado un poco detrás con el sustantivo de que nosotros tenemos que entender que Donald Trump, a pesar de que el tren lo dejó, está tratando de alcanzarlo en la economía, que es lo vital para Estados Unidos. Entonces, esto trae una debacle, no solamente en el mar meridional de China, por ejemplo, los grandes avances chinos que hay hoy en día. Todos esos talones, esas pequeñas islas, ellos han construido bases, porque cada base de esa militar le significa el poder militar, el poder blando y el poder duro de lo que es la capa militar. Y decía, no era casualidad, que decía Sun Tzu en su libro, La Guerra, decía lo siguiente, 4 pilares: información, desinformación y además de esto, armas y municiones. Entonces nosotros estamos viviendo en una etapa de transformaciones que el Donald Trump de antes ya no es, y está tratando de dirigir por encima de todo esto su política a través de los Twitter, y usted no puede hacer eso, porque en el campo, ponemos, de la información, los Twitter te pueden ayudar en un momento determinado, pero también te pueden desayudar. Entonces, fíjate el caso particular del incidente del bombardeo de la base aérea de Al-Sharia en la Siria, en un momento determinado, cuando él ordenó mandar 60 Tomahawk allá. Estaba cenando con Xi Jinping, cenando con Xi Jinping, mandándole un mensaje a Xi Jinping: yo estoy cenando contigo, pero al mismo tiempo se le acerca a uno por el oído, un consejero de Xi Jinping, para informarle lo que estaba pasando en Siria. ¿Por qué? Porque los chinos tenían tropas ahí que estaban bombardeando. Entonces, ¿a quiénes le informaron ellos? Le informaron a los norteamericanos. Los norteamericanos le informaron a los rusos 2 horas antes. ¿Para qué? Para que no hubiese un incidente de repercusiones internacionales que podía infringir a que el mundo podía irse a una debacle. Mira, en el campo de la tecnología, que es lo más importante ahora mismo, y arreglar la economía, lógicamente, significa eso. En materia de aviación, los norteamericanos han quedado a la saga con los soviéticos. A la saga. Ese avión que ellos tienen, Raptor, ese F-35, no se supera ni siquiera a las últimas generaciones que tienen los rusos. Los rusos tuvieron un avión. O sea, perdieron el dominio aéreo. El dominio aéreo, para mí sí. Wow. Para mí sí. Pero y que ya, por ejemplo, esos portaaviones son obsoletos ya. Cucaracha de mar ahora mismo. ¿Por qué? O sea, los rusos han explotado la parte militar en base a lo atómico y lo nuclear.
En la parte atómica. Y la velocidad es... No, en la parte atómica hay una paridad. En la velocidad que tú hablas, de la capacidad de destrucción de los misiles soviéticos, el Zircon vuela 4.5 Mach. Entonces, no hay ningún avión y ningún misil que vuele a esa velocidad. No, el Granito, por ejemplo, el otro misil. Entonces, todo esto te da un poder duro en un momento determinado que tú puedes proteger a tus aliados. ¿Por qué es tan difícil se le ha hecho a Estados Unidos entrar a Corea? Y caemos en el tema de Corea. ¿Tú sabes por qué? Porque Corea es aliada. Y además de esto, las fronteras de Corea son China y coreanos que están en la retaguardia. Le sería más difícil a Estados Unidos entrar desde el agua al mar que desde tierra a tierra. Entonces, en estas condiciones, con una protección y además de esto, hay que decirle a nuestro televidente, la economía de Corea del Sur y Corea del Norte, las dos, tienen un 30% de la Unión Soviética y un 40% de los rusos. O sea, lo que se produce para importación, exportación, y quien le habla estuvo en Corea del Sur. Corea del Sur no puede mover un ápice si no tiene la anuencia, tanto de la Unión Soviética, o la federal, y los chinos. Entonces, cuando una economía depende de esa naturaleza, además de esto, está en un campo minado Corea del Sur. ¿Por qué? Corea del Sur tiene aproximadamente 30 plantas nucleares, que fácilmente Kim Jong-un, con su artillería de 11.000 cañones, puede desbaratarle y puede causar lo mismo que pasó en Chernobyl, sin tirar una sola bomba atómica ahí. El concepto diferente de los japoneses, que los japoneses tienen una trascendencia histórica de enfrentamiento con los coreanos. Además, juzgaron a los coreanos desde 1910 hasta 1945. Esa es la verdad. ¿Qué va a pasar en el futuro? Aunque decir algo sobre el futuro, solamente lo que predicen el futuro quizás podrían decirlo, pero con la experiencia que usted tiene, conociendo usted qué está pasando en esas grandes naciones, cuál es su capacidad militar, cuál es su capacidad económica, qué podría pasar en el futuro, porque todos están en una carrera armamentista y para allá y para allá y para allá, por algún lugar tienen que llegar. ¿Cuál es el objetivo? Realmente, porque yo tengo esto, yo soy rico. Mientras más dinero yo tengo, más te minimizo a ti. O sea, viéndolo desde el punto de vista de la riqueza material, más te minimizo. Eso está ocurriendo. Mientras yo más poder tengo, más bombas nucleares, mejor fuerza aérea, mejor base militar, más te minimizo. Entonces, por eso tiene que llegar a un final. Las grandes élites supranacionales que controlan el mundo, las grandes familias, los grupos, los Soros, los JP Morgan, los Rockefeller, los Rothschild, 6 millones de habitantes de la Tierra, en un espacio reducido y falta de alimento. Hay un plan, acuérdate de Kissinger, de desmembrar la tierra de muchos hombres y muchas mujeres. Si nosotros llegamos a 10.000 millones de habitantes, hay problemas. Entonces, las grandes élites supranacionales, para ellos sobrevivir, para ellos tener agua, quieren que Capellán muera. Wow, quieren que Percival muera. Oiga, pero qué análisis. Ajá. O sea, la comida nos está dando para 15 y nosotros somos 3 y necesitamos comer, tenemos que eliminar 10. Si tenemos un vaso de agua aquí. Y le dejamos a 2 que puedan comer. Óigame eso, pero eso es una teoría muy terrible. Pero es verdad. Pero es una teoría demoníaca. Sí, pero existe. Esa es la gran... o sea, ellos quieren despoblar la tierra. Ellos quieren colaborar. Lo hacen de 2 formas. Dejando a la gente que se muera de hambre, como está pasando en Somalia, en Yemen. Sí, en Yemen no hay agua ahora mismo. El agua de la India se está acabando. Entonces tú necesitas agua. ¿Para qué? Para la agricultura. Pero también necesitas pesticidas. Pero también necesitas petróleo. Entonces... Es un análisis... Pero es una posición muy fuerte esa. Es muy fuerte. O sea, ellos están construyendo el equilibrio
de la humanidad. ¿Por qué en estos últimos 3 De meses? una manera, vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Ellos quieren contribuir al equilibrio de la humanidad. Somos demasiada gente y hay que salir una cuanta. ¿Por qué en estos últimos 3 meses se han visto miles de barcos bajando para la Antártida, abasteciendo en comida y en todo a las grandes búnker que hay de los millonarios, multimillonarios que hay ahí? Jesús, Mire, ¿qué casualidad? Déjeme decirle que usted, hizo un análisis ahí, vamos a decir, terrorífico. No es terrorífico. Sí, porque ¿cuál es el futuro? Eso es simple. ¿Cuál es el futuro de los más necesitados y los pobres? Pero eso es simple. O del que no tiene cómo defenderse. Desaparecer de la faz de la tierra. Sí, porque ellos no tienen... Así a la franca. Pero es que a ellos no les importa. A ellos no les importa tener más dinero. Porque ya tienen todo. Bueno, pues vamos a destruir esto. No, pero vamos a destruir el planeta y vamos a hacer una vaina nueva. ¿Por qué mataron a Abraham Lincoln? 1863. ¿Por qué? Es lo mismo, la misma cuestión de la Reserva Federal. El mismo grupo. ¿Por qué sacan a Gaddafi? Porque tenía el Banco Central Africano ahí. Y no tenía relación alguna con el Fondo Monetario Internacional y con ningún banco. Usted ha hecho una presentación realmente. No, te quería hablar de economía, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Usted ha dicho muchas cosas que otro historiador de la humanidad y de las áreas. ¿Cuál es la fortuna de Donald Trump? No lo han dicho ni nunca lo van a decir. Ni nunca yo he oído. ¿Cuál es la fortuna de Donald Trump? Una teoría así. ¿No? ¿Cuál es la fortuna de Donald Trump? 3.600 millones. ¿Usted sabe cuál es la fortuna de Vladimir Putin? 20.000 billones de dólares. Eso. El hombre más rico del mundo. Bien, vámonos a una pausa y en el próximo segmento seguiremos con Rafael Percival Peña, nuestro general, como dicen, ¿no? Nos vemos en 2 minutos. Visita la página web www.funtecom.org para cualquier información sobre tecnología y comunicación. Funtecom, la Universidad de la Telecomunicación en la web. Funtecom, fuente universal de la tecnología y el conocimiento. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada, porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 6 meses. Win está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. Ver la dedicación,
progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Ya no hay que alisarse el pelo, porque ya hay productos que no son químicos, ¿verdad?, que te permiten alisarte tu pelo y ponerlo, mantenerlo siempre con tu onda, mantenerlo lacio sin tener que irte a esos procesos aparatosos. En Caina Hair Center usted encontrará esa solución. Llame para hacer su cita al 809-563-1815. Seguimos con el general Rafael Percival Peña, quien ha hecho una exposición magistral sobre la parte política, militar y económica de esas grandes naciones que nunca dejan de enseñar su musculatura y de decir que yo soy más poderoso que el otro y que yo soy el que puedo ganarle a usted porque usted es más débil que yo. General. Esto no es conspiranoico lo que yo estoy diciendo, ¿no? No, claro que no, es un análisis. Realmente, vuelvo y lo digo, no había oído a ningún analista del campo internacional verlo desde ese punto de vista de la destrucción masiva de parte de la humanidad para hacer posible que lo que yo tengo sea más grande y que lo que yo voy a tener de lo que se desaparecieron también agrande más mis posibilidades de ser más rico de lo que yo soy. Es una teoría, mire. Bueno, es una teoría algunos terrible. pueden acusarme de conspiranoico con la situación que se está dando en el mundo. Pero mira, no, pero espérese, usted está haciendo un análisis de interés mundial, usted no está haciendo un análisis ni de la República Dominicana, ni de los Estados Unidos, porque en ningún momento usted ha tocado a los Estados Unidos. Sí, pero son... Desde el punto de vista... la lucha interna entre esas grandes potencias. Exactamente, pero que eso es de interés mundial. Ah, sí. ¿Comprende? O sea, usted no está conspirando contra nadie. Simplemente usted está diciendo lo que usted considera que es lo que está pasando por el conocimiento que usted tiene de esa clase. ¿Cómo se reconstruye la economía de un mundo o de un país que tenga una debacle? Los grandes complejos industriales, no lo dijo yo, lo dijo Eisenhower. Esos grandes complejos industriales que Kennedy también lo enfrentó y que no quería la guerra de Vietnam y se sumergieron en la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam fue una conspiración para ellos entrar en esa guerra. ¿Cómo Estados Unidos se involucra de lleno en la guerra? Yo no sé si te acuerdas en la bahía de Toquín, claro, unas fragatas norteamericanas que fueron ametralladas y ahí se mete de lleno Estados Unidos. Pero también sucedió en esas conspiraciones que se hacen, por eso te dije, de lo que es la información y la desinformación en los medios, cómo se manejan los medios mediáticos a nivel internacional. Esos grandes periódicos, por ejemplo, el Wall Street Journal, Le Monde, el Guardian, New York Times, todos esos periódicos, ¿quiénes son los dueños de esos periódicos? El poder económico. El poder económico, las élites, los Illuminatis, en otras palabras. Claro que sí. Entonces, en esta grande... Y además intocables. Esa grande conspiración. Pero sucede que Sun Tzu, 400 años antes de Cristo, hablaba de la información y la desinformación. ¿Cómo desinformar? En el 1898, si no mal recuerdo,
hubo un buque que llegó a La Habana, el Maine, y fue bombardeado por ellos mismos para justificar. Para los gringos meterse en la guerra cubano-española en Cuba. Pero así mismo ocurrió. Yo no sé si te recuerdas de Lusitania, en la Primera Guerra Mundial, que fue bombardeado. Sí, claro. Que famoso, el famoso presidente había dicho que no se iba a introducir en la guerra. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Sí. Pero la última, 2001, necesitaba los Estados Unidos una guerra. George Bush, cuando dijo, tú se recuerdas, Mission Accomplished, después de todo lo que pasó en Irak. Pero, ¿por qué se introdujeron? Había que crear una situación. Y esa gran conspiración que se hizo ahí, se ha demostrado que en las Torres Gemelas de hoy en día, de la torre, no fueron los aviones que la derribaron. Esa demolición controlada y además eso fue dinamitado. Con tecnología atómica, nuclear. Datos precisos. Pero eso es una teoría. No, una teoría no. ¿Que usted presenta o es una realidad? No, es una realidad de técnicos. Por ejemplo, yo tengo un oficial ruso, que ya no es ruso, que está preso en Tailandia por esas demoliciones. Que ha hecho una entrevista de esto. Pero eso, los grandes medios de comunicación no se hacen eco. Pero también te tengo que decir... Sí, porque resulta ser prácticamente increíble y resulta ser antilógico todo eso que usted plantea. Pero no fueron 2 torres que se cayeron, fueron 3. ¿Y de quién eran las torres, las 3 torres? ¿Quién aseguró 3 días antes del desastre? ¿Por qué no murió ningún judío en esa torre? Hazte esa pregunta. ¿Por qué aparecieron los pasaportes de Mohammed Atta? Apareció el primero. Okay, pero espera, te voy a dar el último dato. El pasaporte de Mohammed Atta aparece. Y yo te pregunto, los aviones eran Boeing, ¿no? Y la Boeing tiene que hacer una investigación en cada accidente. ¿Dónde están las cajas negras de esos 2 aviones? Y yo soy piloto. Todos los accidentes aéreos tienen que ser investigados. Tú has ido, métete en Boeing a ver si tú encuentras el accidente, las voces de los pilotos. Dime, ¿qué pasó? No. ¿Por qué te quedas callado? No, lo que pasa es que... Es una gran conspiración. ¿Tú sabes para qué? Para llamar a la guerra e introducirse en esos países porque se estableció Paul Wolfowitz, que era el viceministro de Defensa, y junto con el ministro de Defensa, que era Donald Rumsfeld en ese entonces. ¿Cómo usted se pellica usted mismo para crear una condición? Eso es lo que ellos van a... La lógica te dice que usted pellica al otro. Eso es lo que ellos van a averiguar ahora en unos juicios que le van a comenzar. De 3.300 muertos que causaron y que no se sabe. Y eso todavía... Ahí es que viene la parte legal de la demanda. De la demanda, las 28 páginas que ellos... Que puede la investigación. Una familia que se sienta afectada por eso demandar a Arabia Saudita. A Arabia Saudita y a que Estados eran Unidos. Los principales protagonistas del punto de vista hay de lo que ejecutaron. Hay una ley en Estados Unidos. Porque todo aquel que soporta... Es que yo lo veo como ilógico. Muy ilógico. Y lo mismo pasó en Lusitania. Y lo mismo pasó en el Maine. O muy perfecto o muy ilógico. ¿Cuántos soldados murieron en el Maine? Y cuando sacaron el barco y vieron que la explosión fue de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Sí, claro. Eso se puede demostrar y se demostró eso. Entonces, en esta vuelta también se demostró, ¿por qué pusieron los 2 reflectores arriba? Por 44 tantos días. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque la explosión nuclear que fue tan fuerte que desprendían lo mismo que desprendía el aluminio azul del Chernobyl, igualito que la torre. Ok, y eso no era, esa explosión que usted dice que ocurrió, ¿no tenía radioactividad para los que estaban cerca de ahí? No tenía. O sea, con relación a los habitantes cerca de... ¿Tú no viste los cortes de las 56? Central. ¿Tú no viste los 56 cortes de las barras de acero, que eran así, lineal, como... Bueno, que no eran déjeme decirle que sí, yo estuve ahí en la zona cero. En el nuevo que hicieron, tienen ellos mostrando. Busca en un diccionario de esto, pero antes del 2001, ¿qué significa zona cero? Esa palabra, zona cero. ¿Por qué le pusieron zona cero ahí? Explíqueme. ¿Tú sabes por qué? Que dice antes del 2001, después del 2001 ya dice que cualquier cosita
No, antes del dominio, explosión nuclear. ¿Por qué le pusieron ellos zona cero? Búscalo. En la Guerra Fría, en los diccionarios de la Guerra Fría, ¿qué significa zona cero? Entonces, todo este contexto de estas grandes conspiraciones que ha habido, los mismos datos que ha salido a relucir en los Wikileaks, Julian Assange, ¿tú sabes quién era Julian Assange? Edward Snowden, que son gran parte de lo que han sacado grandes documentos desclasificados y que han dado trate, que solamente la CIA lo ha hecho y tiene una secuencia de la CIA, porque todos estos grupos y sectas que se han creado, los francmasones, los Octopuses, los Podei, todas esas telearañas, desde el Banco del Vaticano hasta ahora, son grandes conspiraciones que se han hecho a nivel mundial a través de los países. Por eso esos grandes países hoy son protectorados. España ya no es país. España es un protectorado. Aunque ellos quieran decirlo que no, porque sus economías no son independientes. Tenemos que volver al Estado-Nación y ellos quieren infringir de mantenerse en una mancomunidad europea, con una moneda europea, donde ellos no pueden sostener. No es lo mismo que Rafael Percival trate de estar en el country club cuando yo no puedo sostener estar en el country club. Yo necesito, ¿me entiendes? Y a jugar gol. Claro que yo porque para la inscripción de eso hay muchos generales ahí, es verdad. Sí, pero tienen mucho dinero. Tienen muchos cuartos. Que tienen sí. disponibilidad. 1.500.000. Entonces, un país, por ejemplo, como Grecia, con una economía no puede sostenerse. Ahora, ¿cómo es? Angela Merkel, que es un país como, podemos decir, Alemania, que puede sostener su economía, donde está establecido y controlan todo lo que es el Banco Central Europeo. Y esos bancos centrales europeos no puede estar Portugal, porque no tiene la sustancia. De tantos préstamos que han tenido para sostenerse, ya no se pueden sostener. Mire, la República Dominicana, en este caso particular, vamos a concentrarnos en Puerto Rico también. Ni siquiera condenándole la deuda pueden sostener esta economía mundial que existe hoy en día. Sí, es una agresión. Es una agresión del capitalismo. ¿Y qué han buscado? Volviendo óigame, una agresión. No habla de capitalismo, habla de las supraélites nacionales. ¿Cómo es posible que los aparatos, tú sí crees que es casual, que esas élites supranacionales no quieren destruir la economía de los países pobres para que nosotros tengamos que comprarles a ellos en un grado de competencia, hacer tratados internacionales? En la parte de la economía como te gusta a ti, de que nosotros, nuestro aparato productivo de agricultura ha sido destruido. ¿Tú crees que es problemita de Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía? No, no. Eso es parte de la conspiración, que es una conspiración permanente, es una conspiración que no da tregua. Eso es, cada segundo es una conspiración. ¿Por qué los grandes? Dentro de esa conspiración están los países como los nuestros. Los grandes conspiranoicos de nuestro país, empresarios, tienen sus negocios donde en Haití. Allá hay 10 millones de habitantes que hay que venderle productos. Esos productos van desde aquí en camiones allá. No quieren que se lo detengan en la frontera. Y esto es una célula pequeña con relación a lo que es. Un ejemplo de lo que te estoy dando. Un ejemplo, una miniatura de ejemplo. Un ejemplo, sí. Con relación a los intereses. ¿A los intereses de cuánto? De Estados Unidos, Rusia, Japón, China. Tú me estás hablando por un país, por ejemplo, con 191 millones, México, o 135, o 385, como tiene Estados Unidos, que tú tienes que producir y meterle comida, trigo, arena, todo lo que tú necesitas, carne, producto, o España, o Grecia, o Portugal, o Irlanda. Oye, tú estás hablando de cosas mayores. Entonces, estos grandes conspiranoicos que tienen tanto dinero, ya no saben qué van a hacer. Óigame, y el caso, por ejemplo, de que siempre los analistas internacionales dicen que los Estados Unidos viven de la guerra y que lo que manejan una gran parte de la economía en los Estados Unidos son esos fabricantes de armas. Los Bush tienen compañía de que han sido armamento. Presidentes de la República. Los dos. Entonces, esas conspiraciones que vienen de paso, incluyendo la de las Torres, con relación a un objetivo que fue Saddam Hussein y la parte del Medio Oriente.
eso tiene que ver mucho con el interés económico de esos sectores. Lógico. Pero yo te menciono en una... Pero es que esos sectores no pueden manejar ¿A quién? una geopolítica ¿De qué? tan fuerte así que, Pero es que darse un pellizco que hasta sangre botó. Es que los presidentes... Explíqueme. Es que los presidentes y los reyes de esos países que tienen reyes no son instrumentos. Viene desde cuando 2000 años antes de Cristo. ¿Tú crees que los faraones eran los jefes? Eran los sacerdotes. Los que tenían los conocimientos, los que tenían el dinero. Y los que crucificaron a Jesucristo. Los sacerdotes del templo de Jerusalén. Sacrificaron a Jesucristo. Entonces, fíjate cómo esta conspiración de estos individuos, que no le importa de la gran cantidad de dinero. Yo quisiera hablarte de la teoría del marciano y decirte la teoría también de lo que es lo derivado. Los perros tienen mucha garrapata y se mueren. Y esos derivados, cuando el perro se va a morir, esos pequeñas garrapaticas que tienen, forman sus sustentos y dicen, bueno, el perro se murió, pero yo sigo creando derivados ficticios para sostenerse como bancos y hacer negocio a través de eso. Ok, para finalizar, yo quiero que usted me haga en un minuto un análisis de cuál es el futuro del mundo con relación a este conflicto de guerra, diríamos primero, tercera guerra, que es la fría, y la cuarta guerra, que ahora es la económica. No. Dígame, ¿cuál es el futuro del mundo? Nosotros vamos a entrar a la cuarta guerra nuclear. Ajá. En esta cuarta guerra nuclear, yo lo que más le tengo miedo es al error humano. No al error técnico. Correcto. Un fanático que se adueñe de un... Por ejemplo, Corea del Norte, Kim Jong-un, Jodiendun, que está ahí. Kim Jong-un. Y es ese mismo. Kim Jong-il. Entonces, ese señor puede cometer un error y mandarle... No. Yo no bomba atómica a Corea del Sur. No creo que él se cometa un error, porque todos... ¿Y quiénes son pasibles de cometer un error? Otros individuos que están ahí, por ejemplo, el misil que mandaron, que no fue un avión, y golpeó el Pentágono, fue un Kranite, un misil nuclear vendido por Ucrania a los... Espérate, que yo voy a tener que hacer un programa contigo. Otro, que fue un misil que se metió en el Pentágono y no fue un avión de lo que se secuestraron. Mira el espacio que hay. Wow. Además de esto... Pero Dios mío. Además de esto, ¿tú has visto la caja negra de eso? ¿Han hablado de eso? No. Entonces yo quiero ver la caja negra. Bueno, pero vamos a hacer un programa... el programa próximo en este programa con Rafael Pérez de Peña va a ser ese tipo de programa, pero eso sí, tráigame todo lo que usted tenga, demostraciones, pruebas, videos, porque déjeme decirle que es una posición ilógica de quien la haya tomado. ¿Tú no viste la conspiración del secuestro y desaparición en pleno radar, en pleno siglo XXI, con satélite de Malasia? Sí. Vamos a hablar de esa conspiración para que tú veas. A propósito, hicimos un programa que quedó en la historia. Pero lo que ha salido ahora a relucir. Sí, lo reciente. Podemos hacer la segunda parte. ¿Qué te parece? Cuando usted me diga. Okay, pero usted no es como Julito, ¿no? ¿Verdad? No, mire, Julito es muy amigo mío, es una persona que... No, pero igual que usted, no caminan. Entró, está buena eso, entró a los medios de comunicación a través de mi persona y él lo reconoce y somos grandes amigos. Pero yo precisamente vi esa entrevista y tú tuviste una observación que yo la comparto. Será el próximo domingo que nos veremos de nuevo con otro programa de Tiempo de Impacto. Ligia Hernández estará con ustedes. Ella está de vacaciones, ya la semana que viene cumple esas vacaciones. Así que nos veremos próximamente.